el, como sistema que es, como aparato que es, entonces el sistema nervioso también son un conjunto de órganos que están primero que todo interconectados entre sí, están unidos entre sí, como la gran mayoría de los sistemas que vimos, a excepción pues, de sistema, no lo hemos visto todavía, sistema endocrino, que tienen la función tienen muchísimas funciones importantes del sistema nervioso. La primera, interconectar o conectar la periferia, es decir, el ambiente externo con el ambiente interno. Su merced linda, ya su merced escribió, yo soy feo, mírenme a mí. ¿Sí? Conectar el medio externo con la parte interna de nuestro cuerpo, para que nosotros podamos determinar, por ejemplo, la visión, la audición, poder determinar, hombre, sentimos frío, ¿cierto? Eso en primera instancia. En segunda instancia, conectar también los órganos internos del cuerpo, nuestro propio cuerpo, con el sistema nervioso. Por ejemplo, ¿por qué sentimos dolor si nos machucan? ¿Sí? ¿Por qué sentimos hambre? ¿Verdad? ¿Por qué sentimos sed? Esa es una función importante también del sistema nervioso. Y eso lo hace el sistema nervioso a través de dos vías. Más adelantico hablaremos las dos vías. Dos grandes caminos que tiene el sistema nervioso a través del cual cumple esas funciones de interconectar, ya sea el medio externo o ya sea el medio interno con el propio sistema nervioso. Bueno, muy bien. Ese sistema nervioso, esos órganos, se encargan de recibir, ¿sí?, conducir, transmitir un impulso y una respuesta, ¿verdad?, hacia una parte del sistema nervioso que más adelante lo vamos a ver. Y ese mismo sistema nervioso se encarga de controlar, modular tanto los impulsos como modular una respuesta, dependiendo de qué, dependiendo pues del estímulo que esté generándome el impulso. Y además tiene la función de almacenar información, porque nosotros todos los días no tenemos que aprender a caminar, porque esa información ya se almacenó. ¿Por qué nosotros todos los días escribimos? ¿Por qué? Porque la información de las letras, los números, las palabras, todo eso que nosotros por allá aprendimos en primaria, en kinder, vaya pasando. ¿Ah? ¿Ya se devolvió? Entonces, ¿todo eso a qué se debe? A que se almacenó esa información, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ahora, vamos de lo macro a lo micro, vamos de lo general a lo particular. El sistema nervioso está dividido en dos grandes segmentos. En el colegio nos enseñaron sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿cierto? Ya eso cambió de nombre. Lo que anteriormente se llamaba sistema nervioso central, ahora se llama neuroeje. Neuroeje, ¿sí? Y lo que anteriormente se llamaba sistema nervioso periférico, ahora se llama periferia. O sea, si yo hablo, digo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿cuántos sistemas nerviosos estoy nombrando ahí? Dos. ¿Y nosotros realmente cuántos sistemas nerviosos tenemos? Uno que se subdivide. Uno con subdivisiones. ¿Y cuáles son las subdivisiones? Central y periférico. Entonces, por eso, ya para evitar esa confusión, entonces hablamos de neuroeje, que era lo que anteriormente nosotros hablábamos de sistema nervioso central, y la periferia, sistema nervioso periférico. Empecemos a hablar del neuroeje. Estos cuatro elementos son los que me forman el neuroeje, que posteriormente lo vamos a ir desarrollando. El encéfalo. El encéfalo es la parte superior del neuroeje. Está metido dentro del cráneo. Médula espinal, la parte inferior del neuroeje. Está metida dentro de las vértebras. Circuitos ventriculares. Los circuitos ventriculares son unos espacios en donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo. Ahorita desglosamos bien cada uno de estos elementos. Y finalmente las meninges.
Las meninges son unas membranas que están rodeando todos los órganos del neuroeje. Todos los órganos del neuroeje lo están rodeando. Y esas membranas pues van a servir protección. Ahorita desarrollamos bien esos temas. Recuerden que vamos de lo general a lo particular. Aquí tenemos en la imagen, tenemos el encéfalo, ¿sí? Tenemos el encéfalo. ¿Cómo está constituido? El encéfalo está en la parte superior del neuroeje, metido dentro del cráneo, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes del encéfalo? Cerebro, cerebelo y el tallo cerebral. Miren la ubicación para que lo vayamos asimilando y cuando ya empecemos a hablar bien, recordemos esa ubicación. Entonces, ¿quién está constituyendo el encéfalo? Cerebro, cerebelo, el cerebelo está hacia la parte posterior y el tallo cerebral. A su vez, el tallo cerebral está formado por mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo o médula oblonga. Cualquiera de esos nombres pueden utilizar los que está correcto. Repito, mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo o médula oblonga. De esos nombres, ¿cuál es el que más se usa? Por ejemplo, uno usa más es protuberancia en vez de puente. Aunque en la nómina, o sea, en la nomenclatura, cuando se está nombrando, se usa más la referencia de puente. Pueden utilizar protuberancia o puente. Y abajo usamos más bulbo raquídeo que médula oblonga. ¿Listo? Acá está dentro del cráneo. Vemos parte de ese neuroeje. Encéfalo, todo esto, encéfalo, que está formado por cerebro, cerebelo y el tallo cerebral. Y a su vez, el tallo cerebral formado por mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Y acá vemos la médula espinal. Estas son las vértebras. La médula espinal viajando o ubicándose por dentro de la columna vertebral. ¿Correcto? Bueno. Sí. Aquí estamos viendo el encéfalo en su cara inferior. Tenemos cerebro, cerebelo y el tallo. Y el tallo formado por mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo o médula oblonga. La médula oblonga casi yo no escucho gente decir médula oblonga. Bueno. Segundo elemento constitutivo del neuroeje, la médula espinal. La médula espinal es una prolongación del bulbo raquídeo. Cuando el bulbo raquídeo pasa por el agujero occipital, sale por el agujero occipital para entrar en la columna vertebral, ya en ese momento se llama médula espinal. Y va, ahorita hablamos de ella, va por toda la columna vertebral. Luego tenemos los ventrículos cerebrales. Son 3 ventrículos cerebrales. Tenemos los ventrículos laterales que los vamos a encontrar ubicados en el cerebro. ¿Sí? Ya les muestro cuál es el ventrículo lateral, o los ventrículos, porque son 2, al lado izquierdo y derecho. Este hueco que está acá, aquí se quita esta tela que se llama fornix, el hueco que queda adentro, esos son los ventrículos laterales. Quizás en el anterior se veía mejor. Mírenlo acá. Estos son los ventrículos laterales. Habrá uno en el hemisferio cerebral izquierdo y uno en el hemisferio cerebral derecho. Luego tenemos el tercer ventrículo, acá. Debajo de este núcleo, es como una bola, ¿sí? Se llama tálamo. Debajo de ese núcleo está el tercer ventrículo y el otro ventrículo cerebral es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está entre el cerebelo y el tallo cerebral. Y si queremos ser un poco más específico, está entre el cerebelo y la protuberancia. Esto que ustedes ven así como en forma de triángulo es el cuarto ventrículo. Al interior de esos ventrículos cerebrales hay un acúmulo de células. Las células se llaman células ependimarias. Pero esas células ependimarias se unen y me forman como racimos. A esos racimos reciben el nombre de
plejos coroideos. O sea, se escribe con X, pero se pronuncia con J, plejos coroideos. ¿Cuál es la función de esos plejos coroideos? Filtrar el plasma. ¿Para qué? Para formar un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo va a circular o va a bañar, va a cubrir todos los órganos del neuroeje. Todos los órganos están cubiertos por líquido cefalorraquídeo, tanto por dentro como por fuera. El cerebro, aquí adentro, pues obviamente hay líquido cefalorraquídeo y por fuera hay líquido cefalorraquídeo. Aquí está circulando líquido cefalorraquídeo y por fuera también hay circulando líquido cefalorraquídeo. Esos ventrículos están comunicados entre sí para permitir el paso. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo que se formó en los ventrículos laterales, pues se une con el líquido cefalorraquídeo que se forma en el tercer ventrículo. ¿A través de qué? De este agujero que se llama agujero interventricular. Agujero interventricular. Antiguamente se llamaba agujero de Monroe. Y ese agujero interventricular, como el nombre me lo está diciendo, me comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Permite el paso del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales hasta el tercer ventrículo. ¿Correcto? Otro agujero. Aquí no se ve mucho. Se ve un poquitico. Aquí, que este agujero se va a llamar agujero cerebral. Anteriormente se llamaba acueducto de Silvio. Hoy día se llama agujero cerebral. Y ese agujero cerebral permite el paso del líquido cefalorraquídeo del tercero al cuarto ventrículo. Y en el cuarto ventrículo tenemos tres agujeros. Uno central, que se va a llamar Luschka. Antiguamente se llamaba Luschka, ahora se llama central. Pero se lo escribo Luschka, ¿sí? Él me permite el paso del líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo al interior de la médula espinal. Hay una imagen más adelantico donde vemos que la médula espinal tiene un agujerito en el centro. Entonces, ese agujerito tiene líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo llega el líquido cefalorraquídeo ahí? A través del agujero central, ¿sí? Y hay dos agujeros laterales. Se llaman laterales, anteriormente se llamaban Magendie. Y ellos permiten el paso del líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo hacia afuera, para, digamos que, bañar todo el neuroeje de líquido cefalorraquídeo. De esa manera es que se me conforma lo que se llama la circulación del líquido cefalorraquídeo, que es muy importante. ¿Sí? Ustedes van a escuchar, sobre todo en especializadas, en tomografía, en resonancia, que de repente al paciente le hicieron una punción lumbar y le sacaron líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para mandarlo a estudiar, porque de pronto están sospechando que el paciente tiene una meningitis, están sospechando que el paciente tiene una hidrocefalia, están sospechando de repente que el paciente tiene alguna masa en el neuroeje, ¿sí? Entonces, usted dirá, bueno, ¿y cómo un líquido cefalorraquídeo me diagnostica, por ejemplo, una meningitis? ¿O cómo el líquido cefalorraquídeo me diagnostica un tumor? La presión. El líquido cefalorraquídeo tiene unos parámetros. Cuando uno toma la muestra del líquido cefalorraquídeo, la envía al laboratorio. El laboratorio mide una serie de parámetros, como cuáles. Primero, mide, por ejemplo, las características, o sea, el color del líquido cefalorraquídeo. Los libros reportan que el líquido cefalorraquídeo tiene un color como de agua de roca. ¿Y qué es esa vaina de agua de roca? ¿O qué? ¿Cómo es ese color de agua de roca? No, transparente. Transparente como cristalina. Cuando un río está naciendo, que se supone que los ríos nacen en las montañas, el agua es súper cristalina.
¿sí? Claro. Súper cristalina. Así debe ser el color del líquido cefalorraquídeo. Mm. Y ya dependiendo alteraciones que tenga el líquido cefalorraquídeo, me puede cambiar de color, se forma blancuzco, lechoso, se torna opaco, inclusive puede salir con sangre. O materia también. O pus, correcto. ¿Qué otro criterio mide? La presión. Todas las patologías a nivel del neuroeje me producen un aumento de la presión. Un tumor, una hidrocefalia, un quiste, una meningitis me aumentan la presión del líquido cefalorraquídeo. Y es ahí cuando nosotros decimos, si esa presión está alta, que el paciente tiene hipertensión endocraniana. No sé si de pronto algunos lo han escuchado. Hipertensión. ¿Y eso qué significa? Pues que la presión del líquido cefalorraquídeo en ese paciente se encuentra alta. La presión arterial, los que están trabajando en el sector salud, la presión arterial se mide en qué unidades. ¿Cómo, señor? ¿Cómo? Correcto, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Usted tiene la presión 120-80 milímetros de mercurio. La presión del líquido cefalorraquídeo se mide en milímetros de agua. Milímetros de agua, ¿sí? Le reportan a una la presión con milímetros de agua. ¿Qué otro parámetro se mide? El número de células que tiene. ¿Qué tipo de células son las que están proliferando? ¿Sí? Me miden la glucosa, me miden el lactato, ¿sí? Y le hacen cultivo para saber si crece algún microorganismo. Entonces, con base en esos criterios, uno más o menos sabe, no puedo decir, hombre, el paciente tiene un tumor. No, simplemente uno dice, el paciente tiene la presión alta, debe haber algo que está generando que ese paciente tenga la presión alta a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Hay algunos eventos en que son fijo, uno ya sabe, ¿sí? Simplemente que uno manda la punción lumbar es como para reconfirmar el diagnóstico. Por ejemplo, una meningitis, una hidrocefalia. ¿Por qué? Por los síntomas. En un paciente con meningitis, en un paciente con hidrocefalia, ellos tienen una cosa que se llama rigidez nucal. ¿Por qué? Porque se aumentó la presión, ¿sí? Entonces ellos no pueden hacer casi movimientos de flexión, extensión, lateralidad. Entonces usted le dice a ellos, mira el techo. Ellos no pueden hacer esto, ¿sí? Mira hacia allá, voltean el cuerpo. Entre menos muevan la cabeza, para ellos mejor, porque eso no les genera la cefalea o no les aumenta la cefalea. ¿Qué otro tipo de síntomas tienen estos pacientes? Acabo de decirlo, la cefalea, el dolor de cabeza, la fotofobia, dependiendo, o sea, les molesta la luz halógena o la luz solar, ¿sí? Entonces, cortinas y está a oscuras, convulsiones, ¿sí? Hay otra cosa que me dice que hay hipertensión endocraniana, los vómitos. Un paciente con hipertensión endocraniana tiene un vómito característico que no lo tiene otro paciente que no tenga, o sea, son vómitos normales, se llaman vómitos en proyectil. El vómito, por la presión que está aumentada, el vómito cae lejos, ¿sí? Sale con fuerza también. Entonces, el vómito cae lejos, por eso se llaman vómitos en proyectil. En fin, hay una serie de sintomatologías a nivel del neuroeje que uno tiene que aprender a interpretar para uno dar con un diagnóstico. Entonces uno llega y manda, bueno, posiblemente este paciente tiene una meningitis. Y entonces uno llama, alístenme, pídame sala de cirugía que necesito, que voy a hacer una punción lumbar. Y hace uno la punción lumbar y fuera de eso, bueno, ¿quién me está produciendo? Sí, yo ya sé, digamos que por los síntomas, imaginémonos que por los síntomas yo digo, bueno, el paciente tiene una meningitis, pero ¿quién me está generando esa meningitis? Entonces uno manda a hacer las pruebas de imagen, ¿sí? Manda uno a hacer las resonancias, manda uno a hacer las tomografías, hace los estudios simples, los estudios contrastados, ¿verdad? Para identificar muy bien qué es lo que está produciendo esa enfermedad. Bueno, muy bien. Una pregunta. Señor. Cuando los niños dan macrocefalia, ¿a qué se debe? La hidrocefalia. Macrocefalia es que tiene la cabeza grande. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta en los niños recién nacidos hasta más o menos el año de edad. Se puede presentar la macrocefalia. Todavía faltan muchas horas para terminar la clase, hermano.
ya mirando el reloj, a ver, break todavía no hay. Usted acaba de desayunar, lo vi con 3 empanadas en la mano. No me alcanza las 3. No sí, por eso, y la otra la tenía en la boca. Me falta mucho pelo para esa moña, hermano. Bueno, entonces, ¿íbamos en qué? Por culpa de él. En la macrocefalia En la hasta el año. macrocefalia. ¿Por qué a un niño recién nacido o un niño hasta el año de edad se le produce macrocefalia? Macro, grande, cefalia, cabeza. ¿Por qué se le produce? Se está aumentando en ese niño se está aumentando la producción de líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo se está acumulando. ¿Sí? Es como, perdónenme la analogía que yo voy a hacer, es cuando, por ejemplo, nosotros en el lavamanos ponemos en el desagüe un poquito de papel higiénico. La pregunta es, el agua, y ustedes abren toda la llave, ¿ese desagüe va a evacuar rápidamente toda el agua? No, se empieza a acumular. ¿Por qué? Porque hay algo que está tapando el drenaje. Lo mismo sucede acá. Hay algo en ese niño, puede ser que las meninges estén inflamadas, una meningitis. Puede ser un tumor que tenga el paciente. ¿Cuáles son las 3 grandes causales de meningitis, de hidrocefalia en un niño? Primero, que hay una obstrucción. O sea, en este camino, ¿sí?, por dentro o por fuera, haya alguna obstrucción, algo que esté tapando el camino por donde tiene que circular el líquido cefalorraquídeo. Y esa obstrucción o esa masa, es lo que les decía yo cuando ponemos el papel higiénico tapando un poquito el desagüe del inodoro, ¿sí? Entonces no se logra evacuar rápidamente todo ese líquido cefalorraquídeo. Uno. La otra, puede ser que no haya obstrucción, ¿sí? Que no haya ninguna obstrucción, para eso las imágenes, ¿no? Que no haya obstrucción, ¿sí? Sino que haya una hiperplasia en los plejos coroideos. Recuerden que los plejos coroideos son los que me forman ¿a quién? Al líquido cefalorraquídeo. Si ese plejo coroideo es así de grande, ahorita les muestro una imagen, pues él está diseñado para producir una X cantidad de líquido cefalorraquídeo. Pero hiperplasia, ¿qué significa? Aumento en el número de células. Entonces, si aquí aumento el número de células, ¿qué le está pasando al órgano? ¿Se está qué? ¿Obstruyendo? ¿Cómo? ¿Obstruyendo? No, Hace presión y tiene que crecer. no. Sí, pero antes, ¿qué está haciendo? ¿Por qué produce más líquido? Porque son las células más aumentadas. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué ¿Se qué? ¿Se agrandó? ¿Se creció? Se crecieron los plejos coroideos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿esos plejos coroideos producirán la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo o mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo? Mayor. Y el sistema de evacuación, Es muy pequeño para esa exacto, es pequeño. Es como si yo agarrara entonces en ese lavamanos, ya no abriera la llave del lavamanos, sino que trajera, perdónenme la ridiculez que yo voy a decir, la manguera de bombero, que me bota mayor cantidad de agua. El desagüe, por más de que esté, digamos, sin obstrucción, ¿sí?, que esté completamente permeable, no da abasto para sacar todo ese pocotón de agua. ¿Y qué se empieza a pasar a esa agua? ¿Qué le empieza a pasar a ese líquido cefalorraquídeo? Se va ¿qué? A acumular. Se va acumulando. Y la tercera causal es que no hay hiperplasia en los plejos coroideos. No hay obstrucción. Resulta que ese líquido, yo les dije que hay una circulación. Entonces, en una circulación tiene que haber un ¿qué? Un inicio que se llaman plejos coroideos. Ahí es donde se forman los plejos coroideos, el líquido cefalorraquídeo. Y una vez ese líquido recorrió todo el neuroeje, tiene que haber un sitio donde ¿qué? Donde se reabsorba ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y esos sitios se llaman las granulaciones aracnoideas, que están en una meninge que se llama la aracnoides. Ahorita le muestro una imagen. Entonces, ¿qué hacen esas granulaciones aracnoideas? Reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Chupan ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la medida que ellas van chupando, ¿sí? Que quedan, aquí no se ve la aracnoide, sino la dura madre, pero pongamos que se vean por acá. En la medida que ellas van chupando el líquido cefalorraquídeo,
Inmediatamente es el estímulo ¿para qué? Para el plejo Para que los coroideo. plejos coroideos vuelvan Sigan a producir más produciendo. líquido cefalorraquídeo, de tal manera que ese líquido cefalorraquídeo se está ¿qué? Renovando constantemente, 24/7 se está renovando el líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Entonces el problema puede estar ahí, de que esos granulaciones aracnoideas no le esté pasando algo a las granulaciones aracnoideas que no están reabsorbiendo el líquido cefalorraquídeo rápidamente, sino dos cosas, o que lo están reabsorbiendo muy lentamente o que no lo están reabsorbiendo. En cualquiera de los tres eventos que les dije anteriormente, el resultado ¿cuál es? Que se está acumulando el líquido cefalorraquídeo. Ahora, les decía que ese líquido cefalorraquídeo, esto que les acabo de comentar, está en un paciente que, en un paciente niño, es un lactante, puede ser un recién nacido, un lactante menor, un lactante mayor. ¿Qué particularidad tienen esos lactantes? Que el tamaño de su cabeza no permite que ellos se muevan. No. ¿Qué particularidad tienen los huesitos de ese lactante? Que no están- que no están- ¿Cómo? Que no están cerrados. ¿No están No cerrados? se han pegado. No, pues Sólidos. información. Están en formación, o sea que no sean ¿qué? No Sólidos. se han terminado. No se han calcificado. Acuérdense las articulaciones fibrosas, que eran huesos planos, ¿sí? Y no se ha calcificado. Es lo que se llaman las fontanelas, lo que vulgarmente la gente le llama que la mollera. ¿Sí? El niño tiene la fontanela anterior, la fontanela posterior, la anterolateral, la posterolateral. Y esta fontanela, la anterior, es la última que se cierra, más o menos hacia los 12 años. Se cierra, 12 años, a los 12 meses. A los 12 meses. No tiene una empanada para que tape la boca ahí con la empanada. Entonces, ¿qué pasa? Como los huesos no se han calcificado, como en el niño ya de un año de edad, mayor de un año, los huesos todavía son membrana, tienen una parte de membrana, que esa membrana que se ve es la que uno conoce como fontanela, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el líquido cefalorraquídeo, como está aumentado, entonces empieza a hacer fuerza hacia afuera, y entonces los huesitos empiezan a hacer esto. Se empiezan a ir, ¿qué? Separando. Y en la medida que se van separando los huesitos, ¿qué le va pasando a la cabeza? Se va agrandando. ¿Sí? Esa es la macrocefalia. En un niño o en un adulto mayor de un año que ya los huesos están consolidados en las suturas, ¿sí? Ya están calcificados todos los huesos. El líquido cefalorraquídeo hace esto. Imaginémonos que la pared es el hueso. El líquido cefalorraquídeo hace primero presión hacia, ¿le dije hacia dónde? Hacia afuera. ¡Pum! No puede empujar este hueso hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya está aquí calcificado. Entonces se devuelve. Chan, chan, se devuelve y empieza a comprimir ¿a quién? Al órgano. Hace esto. Líquido cefalorraquídeo. Voy a exagerar. ¿Sí? Se produce, se va hacia afuera tratando de empujar estos huesos, pero como están ya calcificados y ya los huesos, las suturas están consolidadas, pues no los puede empujar hacia afuera. Entonces, ¿qué hace? Se devuelve y empieza a comprimir el tejido nervioso, el cerebro, el cerebelo, el tallo, la médula espinal. Y es cuando vienen a aparecer más síntomas en el paciente, que en ese proceso de compresión, ¿sí? Imagínense ustedes el líquido cefalorraquídeo que se está devolviendo y está comprimiendo el cerebro, pues en esa compresión, ¿qué? Se van a destruir, ¿qué? Neuronas, ¿sí? Se van a destruir neuronas. Y ahí es donde vienen los daños irreversibles en los pacientes. ¿Por qué irreversibles? Pero respóndame primero usted y yo les respondo. ¿Por qué son irreversibles? Me iba a preguntar eso, algo parecido. ¿Por qué son irreversibles? Se regenera. Cuando le pregunté a usted, no respondió. Y apenas vio que el pelado le dio la clave, inmediatamente ahí lo... Ya, espérate, ya te atiendo. ¿Por qué? Porque las neuronas no se regeneran, en teoría. ¿Sí? No se regeneran, o sea, no se reproducen, por eso el daño es irreversible. Ahora sí, Susanti, da cuenta.
Ahí, cuando digamos hay mucho líquido, ¿lo drenan o Sí, y cómo le hacen? Válvulas. se le coloca una válvula al niño que se llama la válvula Hakim, que fue creada por un médico. ¿De dónde era el doctor Hakim? De Soacha. Casi, No, ni idea. de Bogotá. El doctor Hakim, Salomón Hakim, él creó la válvula Hakim, y es una válvula que se encarga de sacar ese líquido, es una válvula de derivación ventrículo peritoneal. Entonces al paciente se le hace una drepanación por acá, ¿sí? Una drepanación en forma de media luna, se quita el hueso, un pedacito de hueso, se abre la meninge, ¿sí? Y se mete la válvula, ¿a dónde? Que llegue acá, que llegue acá. Ahorita vamos a ver que aquí hay aquí está el otro hemisferio cerebral. Entonces hay una fisura. Entonces por entre la fisura se mete la válvula que llegue acá, al ventrículo lateral. Luego la válvula se fija al hueso, se saca intradérmicamente por detrás de la oreja y se lleva hasta el estómago. Derivación ventrículo peritoneal. Entonces ese líquido cefalorraquídeo, la válvula lo saca y lo lleva al estómago. Y el paciente lo elimina a través de la materia fecal. ¿Sí? Igualito. O sea, hay que, la misma cirugía. Y se le pone la válvula. Hakim. Ah, Pues quedan con secuelas irreversibles, por eso hay que operarlos Hemiparesia. antes de que haya secuelas irreversibles. ¿Sí? Entonces se opera al paciente, se le hace la válvula y ya desaparecen los síntomas y puede que no quede el paciente con secuelas. ¿Sí? Todo depende de qué, del tiempo que transcurra entre el diagnóstico y la cirugía. ¿Sí? Todo depende de eso. Y el síndrome de Arnold-Chiari. Arnold-Chiari. ¿Qué pasa? ¿Esta también se presenta ahí, se altera alguno de esos hemisferios? Sí, claro. ¿Cuál? Hay lesión, depende de los síntomas que tenga el paciente. Por lo general se afecta el lóbulo frontal, que es la parte de la motricidad, y el lóbulo temporal, que es la parte cognitiva. Sí, porque ese, bueno, había leído la otra vez, viene en grados, ¿no? O sea, dependiendo del grado de la apertura, si es quirúrgico o no. Pero ustedes a veces no se puede confundir, digamos, porque tiene más o menos los mismos síntomas, tiene cefalea, tiene vómito. No, sí, claro, por eso y tan importante las imágenes. ¿Sí? Porque al paciente me llega con los síntomas. Yo puedo sospechar de varios diagnósticos. Una meningitis, una hidrocefalia, un tumor. Digamos que ahí empiezo a pensar en cuáles son los diagnósticos más probables. Empiezo de lo más probable a lo menos probable. Le dice uno, no, el paciente es una hidrocefalia, tiene una meningitis, descartar una neoplasia, ¿sí? Y uno le manda a hacer al paciente las imágenes, ¿verdad? Y de repente aparece el Arnold-Chiari, ¿sí? No lo estaba contemplando, ¿por qué? Porque el Arnold-Chiari no se diagnostica tan frecuentemente, eso no. Llega por ahí uno al año. Entonces uno no entra, no, es que el paciente tiene un Arnold-Chiari, porque de repente lo que tiene es otra cosa. Pero ¿y se puede escribir así que el cerebro, la parte, como la región occipital, bueno, no sé, creo que es la que no se cierra, se queda como que queda así, algo así, ¿sí? ¿O no? No entiendo. O sea, Nosotros porque hay un espacio, se forma porque hay un espacio en el que se producen como otras alteraciones, se puede Herniar, la herniación, se llama herniar. ¿Dónde se forma? Se mete por acá. Ah, listo, está ahí. Por el agujero occipital se mete y cae en el médula. conducto vertebral de la columna. Es una herniación. Ah, ok. Entonces, ahora hay que mirar qué es lo que se está herniando. Puede ser una herniación cerebelosa, puede ser del bulbo, puede ser de una parte Esa es la del... pregunta. O sea, ¿cuál de todos es? No, depende. La hipertensión, ¿qué me está empujando más? Hacia abajo. Por lo general, cerebelosa. Porque es lo que está como más cerquita ahí que el tallo. Pues el tallo es la médula, esta es la médula, ¿no? Y este es el tallo, este es el bulbo, ¿cierto? Pero lo que más tiende a herniarse, a meterse por acá, es el cerebelo. ¿Sí? Ahí sí ya, cuando hay herniaciones son Se pone frío la frente. tenaces. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, acá vemos, al hacer un corte axial, entonces vemos los ventrículos laterales. Es el que se ve acá. Acá veo
parte del ventrículo lateral, veo tercer ventrículo, veo cuarto ventrículo. ¿Sí? Ahora, viene, bueno, esta es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos son los ventrículos laterales. Estos que ustedes ven en rojito, como unos granulaciones, como los racimos de uva, esos son los plejos coroideos. Ellos son los que forman el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde están esos plejos coroideos? Miren, en ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Nada más están ahí. Y aquí podemos observar los conductos. Entonces, miren, entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo está el agujero interventricular. Entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo está el acueducto cerebral. Entre el cuarto ventrículo hay uno que me está llevando, este es el conducto de la médula espinal, que se llama epéndimo. ¿Sí? Entonces, por aquí, cefalorraquídeo. ¿Quién me lleva ese líquido cefalorraquídeo? ¿Se acuerda que les dije que en el cuarto ventrículo había un agujero central? El Lushka. Que anteriormente se llamaba Lushka. Entonces, Lushka central es el que me lleva el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo al epéndimo. Y acá vemos los laterales, Magendie, que me lleva el líquido cefalorraquídeo hacia afuera. Entonces, por fuera del cerebelo, del tallo, de la médula, está circulando ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Eso es lo que es la circulación encefálica o circulación del líquido cefalorraquídeo que les explicaba hace un rato, ¿correcto? Bueno. La segunda parte o el segundo segmento del sistema nervioso, ya vimos el neuroeje, es la periferia, lo que anteriormente se llamaba sistema nervioso periférico, ¿cierto? La periferia está constituido por dos elementos. Un elemento que se llama ganglios nerviosos y otros elementos que se llaman los nervios, ¿sí? Los ganglios nerviosos, ¿cómo están constituidos? Los ganglios nerviosos están constituidos por cuerpos de neuronas. Ahorita vamos a ver las neuronas. Los ganglios nerviosos, adentro de un ganglio nervioso están los cuerpos de neuronas. Y los nervios son las prolongaciones de esas neuronas, ¿sí? Bueno, muy bien. Ganglios nerviosos. Nosotros tenemos otros dos segmentos ya como muy focalizados del sistema nervioso, son muy específicos, ¿cierto? Que son el segmento simpático y el parasimpático. El parasimpático nosotros, bueno, y el simpático también lo hemos nombrado, porque lo hemos hablado cuando veíamos inervación de abdomen y toda esa cuestión. El parasimpático me lo manejan un nervio que son dos nervios, ¿sí? Que es el décimo par, el que anteriormente se llamaba ¿cómo? Es que nosotros no hemos visto pares craneales. Anteriormente se llamaba el vago, que por favor nunca digan ese nervio, porque es el que más trabaja, ¿sí? Lo hemos visto. ¿Cuál es el verdadero? Bueno, ahorita no les digo el nombre, más tardecito les digo el nombre. Entonces, la parte parasimpática de las vísceras, el parasimpático inerva vísceras. ¿Cuáles vísceras tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Tiroides, tórax, corazón, todo lo de aquí adentro, todo lo del tubo digestivo, todo lo del aparato urinario, del aparato reproductor. Entonces, esa inervación parasimpática me la da el décimo par, pero es que resulta que el décimo par tiene dos grandes segmentos. Uno que se llama el décimo par craneal, o sea, se origina ¿dónde? En el cráneo, específicamente en el piso del cuarto ventrículo. Allá se origina el décimo par, ¿sí? Y él sale de allá del cuarto ventrículo y empieza a bajar por el cuello y da ramas que van a inervar la tiroides, que les decía, sigue bajando por el tórax, me va a dar ramas que van a inervar los pulmones, la pleura, el corazón, el pericardio, luego se mete por el diafragma para dar otras raíces nerviosas que me van a inervar que todas las vísceras supramesocólicas, ¿sí?
esófago, estómago, hígado, vesícula, colon transverso, duodeno, el vaso, páncreas. Todo lo que está por encima del colon transverso me lo inerva el décimo par craneal, ¿sí? Entonces uno escribe eso, décimo par craneal. Pero cuando se está formando el embrión, ¿sí? Cuando se está formando el embrión, hay una parte de ese décimo par que se fragmenta y queda en la médula espinal. Y en la medida que el embrión va creciendo y la médula espinal va creciendo, él se queda. ¿Qué le está pasando a ese segmento? ¿Se va qué? Alejando. Y cuando ya termina de formarse la médula espinal, queda acá, en esta parte de acá. En la médula espinal que corresponde a la región sacra. Entonces se va a llamar décimo par, ya no craneal, porque ¿en dónde está? Décimo par sacro o décimo par medular. Y él se encarga de inervar todo lo que es inframesocolon, ¿sí? Todo lo que es inframesocolon, ciego, colon ascendente, colon descendente, sigmoide, recto, el resto del intestino delgado, yeyuno, ilion, bueno, ya el intestino grueso lo dijimos, todo lo que es urinario, riñón, ureteres, vejiga, todo lo que es reproductor, lo inerva el décimo par sacro o medular. Ese décimo par es el que está actuando en este momento, es el que nos mantiene todo normal, ¿sí? Lo basal, por así decirlo, lo normal. Que si en este momento lo que nosotros desayunamos y se nos empieza a mover el estómago, ¿quién está haciendo esa función? El décimo par. El décimo par, si está dependiendo, si está en el estómago, pues será el décimo par craneal. Si ya ese residuo alimentario está en el colon, pues será el décimo par sacro, ¿verdad? Ganas de orinar, décimo par Sacro. décimo par, parasimpático, mejor dicho, para no me poner el parasimpático. ¿Dónde actúa el simpático? Cuando son los estados de alerta, los estados de emergencia, un susto, nervios. Entonces, todo aquello que nosotros sufrimos o nosotros experimentamos cuando sufrimos un susto, cuando estamos nerviosos, cuando estamos ansiosos, todos esos efectos que nosotros sufrimos son mediados por el simpático. Por ejemplo, nos dieron un susto, entonces que nos pusimos pálido. Ahí ya no actuó el parasimpático, sino el simpático. El simpático se encarga de repente que nos pongamos fríos, que se nos acelere el corazón, ¿sí? ¿La sudoración? ¿Cómo? ¿Y sudar? Depende, porque hay algunas personas que sufren hiperhidrosis, o sea, sudan demasiado, a otras personas no sudan nada. Mejor dicho, todos los efectos que uno sufre en los estados de alerta, en los estados de emergencia, está mediado por el simpático. Por ejemplo, en un paciente que tiene diarrea, la motilidad intestinal está ¿qué? Aumentada. ¿Sí? Está aumentada, se nos mueve mucho el estómago, sentimos cómo se nos mueve mucho la peristalsis, se aumenta la peristalsis, tenemos hiperperistaltismo. ¿Eso quién lo media? El simpático. O sea, ya el parasimpático no, el simpático. El simpático es lo normal, que se nos mueva entre 3 a 6 veces el colon en 3 minutos. Pero si ahorita se me está moviendo 10 veces en un minuto, ya no es el parasimpático, sino el simpático. Lo que les decía ahorita, ¿sí? Un temblor, por decir un ejemplo, un temblor, entonces se nos acelera el corazón, nos asustamos. Todos esos efectos que nos genera el susto, ¿sí? Que hasta de pronto se nos olvidan cosas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, unos sí nos han enseñado, nos han mostrado videos que ante una situación de temblor, nos dicen, no coja, no se asuste, ¿sí? No corra. Y es lo primero que hace el señor Gabriel, ¿cierto? ¿Qué le hizo? ¿Quién actúa ahí? El sistema simpático. ¿Ese sistema simpático lo rige el mismo par craneal? No, el décimo no. El décimo es solo parasimpático. El simpático, cuando veamos médula, les explico dónde se origina el simpático. ¿Sí? ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Bueno. Muy bien. Ay, pues madre, se me olvidaron las meninges. Y por último, las meninges, las membranas. Las meninges. Nosotros tenemos, algo le había nombrado, nosotros tenemos unas membranas que están recubriendo todos los órganos del neuroeje. Sí, todos los órganos del neuroeje.
Esas membranas reciben el nombre de meninges. En términos generales, nosotros tenemos dos tipos de membranas. Una membrana que se va a llamar paquimeninge y otras membranas que se van a llamar leptomeninges. El prefijo paqui, ¿qué significa? Duro. ¿Duro? Duro. Por ejemplo, paquidermo, paquiduro, dermo, piel. Entonces son aquellos animales que tienen la piel dura, como por ejemplo, ¿quién? El hipopótamo, el rinoceronte, el elefante. ¿Sí? En esa paquimeninge, como paqui significa duro, grueso, tenemos una meninge que está en toda la periferia, es la primera meninge. Cuando uno levanta los huesos del cráneo, inmediatamente encontramos esa meninge que es blanca, dura, gruesa. Se llama dura madre. Dura madre. Debajo de esa meninge encontramos el segundo tipo de meninge, que son las leptomeninges. La palabra lepto significa delgado, es todo lo contrario. Son unas meninges muy delgaditas, ¿sí? Muy delicadas, son muy delgaditas. Y hay dos meninges que son leptomeninges. Debajo de la dura madre tengo la segunda meninge que se llama la aracnoides, es la que está recubriendo. Listo, se abrió la dura madre. Y esa meninge que yo veo que está recubriendo todo el cerebro o toda la médula se llama aracnoides. Y la meninge que se mete por entre los surcos, por entre las fisuras del cerebro se llama pía madre, que es la tercera meninge. Es la más profunda de las tres. Entonces, de afuera hacia adentro tenemos dura madre, debajo de la dura madre, aracnoides, y debajo de la aracnoides tenemos la pía madre. Por en medio de esas tres meninges, está mirando su merced, además de estar hablando con Edilmer, que está mirando la dura madre en el celular. Hermano, pendejo no soy, compadre. Si hay algo que me emberraca a mí en la vida es que yo los vea a ustedes hablando y riéndose y que me digan que no. Hace rato. De bobo no tengo nada. ¿Sí? Si quiere, métame los dedos a la boca a ver si no muero. ¿Correcto? Entonces, ustedes dos están sentenciados. La próxima vez les pongo un seminario bien jodido para que vean, sientan lo que es pararse aquí a exponer y que estén unas personas allá mamando gallo. Advertido. Soldado prevenido, muere pero advertido. Yo, hermano, santanderiano, colorado una vez y no pálido toda la vida. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, debajo de la dura, ¿por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Entre la dura. Por debajo del aracnoides. Qué pena, una pregunta. Cuando dicen hemorragia subaracnoide, Que está por debajo del aracnoides. Está acá. La hemorragia está acá. Sub significa debajo. ¿Sí? Sí, sí. O sea que el líquido cefalorraquídeo va entre la aracnoides y la pía madre. Correcto. Entonces, cuando hay una... Bueno, muy bien. Preguntas. Profe, yo quería preguntar algo respecto a la meningitis, o sea, cómo afecta, porque pues yo he atendido varios pacientes con meningitis y como que, digamos, el sistema de aislamiento y todo, y el protocolo que hay para tratarlos y toda esta cuestión, pero nunca he entendido muy bien cómo funciona la meningitis realmente en el cerebro. Meningitis se inflama el cerebro. Se inflama la meninge. Se inflama la meninge. Como son tres capas que están pegadas, si se inflama una, por rebote inflama las otras. O sea que en una meningitis se inflaman todas las tres meninges. ¿Qué me genera también esa meningitis? Me está generando. Imaginémonos que acá está un pedazo del cerebro. ¿Sí? Acá tenemos la aracnoides. Voy a colocarla separada, pero ella está pegada, ¿sí? ¿Correcto? Entonces queda un espaciecito por donde va a estar circulando ¿quién? El líquido cefalorraquídeo. Si esto se inflama, cualquiera de las tres meninges se inflama, inmediatamente inflama las otras meninges. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa meninge? ¿Y qué pasa? Que hace un efecto ¿qué? Compresivo, obstáculo. Entonces, ¿qué le va a pasar al líquido cefalorraquídeo? ¿Va a pasar libremente? No, se va a quedar ahí. Entonces, esos pacientes con meningitis cursan con hidrocefalia. Porque hay algo que está tapando. Es como si aquí esto fuera cerebro y esta fuera la aracnoides, ¿sí? Y yo corro, y aquí estoy pasando yo
Ese es el espacio subaracnoideo y aquí estoy pasando yo que soy el líquido cefalorraquídeo, normal. Pero si esto se inflama, cuando un órgano se inflama, ¿crece en qué? En diámetro. ¿Por qué? Porque hay extravasación de líquido. Entonces es como si aquí colocáramos otra hilera de sillas. ¿Podré yo el líquido cefalorraquídeo pasar? Entonces empieza a acumular ese líquido cefalorraquídeo, lo que hablábamos hace un ratito. ¿Y qué me genera? Va a generar la presión Hidrocefalia. ¿Y esa hidrocefalia quién comprime? al cerebro. Si es un niño pequeño, ya lo habíamos explicado, pues entonces esa hidrocefalia me va a separar los huesos del cráneo. Pero si es un niño ya mayor de un año, un joven, un adulto, empieza el líquido cefalorraquídeo a comprimir ¿quién? El cerebro. Al cerebro. Y vienen todos los convulsiones, pueden quedar inclusive ciegos, inclusive también hasta se mueren. Sí. Porque hay una bacteria que es el meningococo, que esa bacteria se transmite de persona a persona. Y por eso lo aislamiento. Por eso se aísla el paciente. bacteria Y las personas que estuvieron en contacto con esa paciente quedan en vigilancia epidemiológica. No, vigilancia. Le dicen, mire, bueno, no sé si le dijeron, cuando tenemos pacientes que quedan en vigilancia epidemiológica, por ejemplo, el meningococo mata a la persona en menos de 24 horas. ¿Sí? O sea, es súper agresiva esa bacteria. Y como les decía, ¿cuál es el problema? Que se transmite de persona a persona. Estamos hablando los dos acá, ¿sí? Y ya le transmití a ella la... Pero entonces eso es más aérea. ¿Cómo? Como a vista. Es aérea. Aérea, por diseminación aérea. Entonces, esa persona, cuando los síntomas aparecen tan abruptamente, tan bruscamente, inclusive el deceso del paciente también es muy brusco, uno sospecha en un meningococo. Bueno, puede ser que el paciente no se murió rápido, hacerle una punción lumbar, el paciente, yo estoy sospechando de un meningococo, paciente aislado. Inmediatamente, las personas que ingresen tratar al máximo que solamente entre la menor cantidad de personas, entonces que por ejemplo solamente entre médico y una enfermera, nada más. No tiene contacto con demás pacientes. O sea, ¿cómo me contacto yo si estoy bien? O sea, si no contacto a otra persona, ¿cómo empieza la...? Por la aérea. ¿Cómo? Sí. ¿O cuáles son los síntomas? No, que ella cómo puede coger la... Por Vía ejemplo, aérea. De pronto que esa en la persona que calle tiene y- meningitis, no. eso es. Tiene que haber una persona con meningitis por Tenemos que meningococo contacto un poco y que más. estemos hablando, Ok. que yo tosa, que yo estornude, Sin tener que su síntomas. merced de pronto, ay, le sobró ese juguito, venga, me lo tomo yo. Da pecado botar ese juguito. Ok, el o sea, buche. pero sin tener síntomas y sin tener síntomas. Sí, sin tener síntomas. Uno de ellos tiene que tener síntomas. Sí, porque de todas maneras es como... O sea, es que eso es como uno dice, o sea, ¿cómo empieza un adulto con... Y va a ser todo esto más a los adultos mayores? Es muy Simplemente raro que como- los síntomas son muy agresivos. Los síntomas son muy agresivos. ¿Sí? Ese paciente, por lo general un paciente con meningitis los síntomas son progresivos, lentamente. No es que el paciente ya hoy esté convulsionando, ¿no? El paciente empieza, por decir un ejemplo, el tipo de cefalea que tiene un paciente con meningitis se llama cefalea en casco. El paciente le dice a uno, es que tengo dolor de cabeza aquí, como si tuviera un casco. Entonces se llama cefalea en casco. Y uno, bueno, pero no es una cefalea muy intensa, no es una, o sea, uno le pregunta al paciente, no, porque todas las meningitis son con ese síntoma. Simplemente es el periodo de evolución. ¿Desde hace cuánto tiene ese dolor de cabeza? No, doctor, como desde hace una semana. En cambio, el paciente con meningococo, ¿desde cuándo tiene esos síntomas, ese dolor de cabeza? Desde anoche. Y me ha ido aumentando fuertemente, rápidamente. En una meningitis por otra bacteria. Bueno, hace una semana le empezó el dolor de cabeza, progresivamente, lentamente ha ido aumentando en intensidad, en frecuencia. Hoy todavía no es muy fuerte el dolor de cabeza. Doctor, pero es que siento acá como en el cuello una molestia y no me deja hacer movimientos. ¿Sí? En cambio, el paciente con meningococo, y esta mañana, doctor, no podía mover el cuello y no me fastidia la luz del sol. O sea, los síntomas son los mismos síntomas. La diferencia es el periodo que se estén presentando y el periodo que esté aumentando en intensidad y en frecuencia.
¿sí? Pero- Esa es la diferencia. Profe, digamos, eso también se puede confundir con el de la migraña, que la migraña, digamos, es algo parecido, porque la migraña Sí. también tiene fosfenos. O sea, yo siempre le digo a los pacientes míos, yo les digo, ¿qué me dicen? No, doctor, es que yo sufro de migraña. ¿Y cuál es la causa de su migraña? No sé. ¿Qué significa la palabra síndrome? Cuando ustedes escuchen, van a escuchar muchas veces, síndrome migrañoso, síndrome de colon irritable, síndrome de Buchiari, Arnold Chiari, síndrome de yo no sé quién. ¿Qué significa la palabra síndrome? Que son muchas enfermedades que tienen los mismos síntomas. Entonces, si son varias enfermedades, ¿qué necesito saber yo? ¿Cuál de todas esas varias enfermedades que me generan migraña, me generan esa cefalea, es la que tiene el paciente? Por ejemplo, migraña. ¿Quién me puede estar generando esa cefalea? Que tenga una coartación, o sea, que se reduzca el calibre de la arteria. ¿Cuál? Carótida interna. ¿Cuál otra? Un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Es una hernia en uno de los vasos sanguíneos del cerebro que se puede explotar y genera los famosos ACVs. ¿Sí? ¿Qué otro me puede generar una migraña? Me la puede generar una insuficiencia vascular. ¿Qué otra? Un tumor, un quiste. Entonces, sí, me quedo con el diagnóstico de migraña, pero ¿y quién me está generando esta migraña? ¿Sí? Entonces, que hay muchos pacientes que llegan, doctor, es que yo sufro de una migraña, es que vengo por urgencia, por ejemplo, vienen por urgencia, es que tengo un dolor de cabeza desde anoche, ¿sí? Impresionante el dolor de cabeza, y le diagnostica, pues uno empieza a indagarle, sí, le ha ido aumentando en intensidad y en frecuencia, que no sé qué, ¿y qué pasa? No, doctor, es que yo noto que la boca se me está torciendo y he perdido fuerza en la mano. Me acabó la fuerza en la mano izquierda, en la canción, ¿no? En la mano izquierda. ¿A usted la causa de su migraña qué es? No, nunca me han dicho. Rapidito una resonancia, un aneurisma que se perforó. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones el caso de que el paciente sea como ese paciente juicioso que no me está doliendo mucho la cabeza, me voy por urgencia. Pero hay otros pacientes que dicen, no, como yo sufro de migraña, el mejor tratamiento es irme a acostar. Así ciérreme todas las cortinas, que nadie hable, que nadie haga ruido, que nadie respire, nadie parpadee. No me frieguen la vida que tengo migraña. Y cuando van a ver, el paciente está muerto. ¿Por qué? Porque era un aneurisma que se perforó. ¿Sí? Y le dio un ACV hemorrágico y se murió el paciente. Entonces, ese es el problema con los famosos síndromes. Y yo siempre le digo a mis pacientes que llegan, es que yo sufro de migraña. ¿Cuál es su causa? No sé. Compadre, vaya al médico general para que le empiecen a indagar cuál es la causa de su migraña. Ahí mismo yo a veces de pronto le mando una resonancia, por decir un ejemplo, o una tomografía para descartarle que no sea un aneurisma, ¿sí? Que se le perforó. Me ha sucedido, no muy seguido, que yo me quedo con migraña. Bueno, a mí no me cuesta nada, al paciente tampoco, mándamelo a hacer un TAC, ¿sí? Y le mando a hacer el TAC en una hemorragia, ¿sí? Un aneurisma perforado. ¿A dónde terminó ese paciente? En cirugía. En neurocirugía. No, neuro Paciente, tampoco me diga que soy mal médico, hágame el favor, que no sé reconocer. ¿Sí? Su merced iba a hablar, dígame, pregúnteme. Es que yo iba a hablar con respecto a, digamos, esos diagnósticos de migraña, porque yo tengo una hijada que sufría mucho dolor de cabeza y se le tomó un TAC y la diagnosticaron con migraña, pero nunca dijeron motivo de cuál, No simplemente tienen que migraña. decir. ¿Cuál es? Puede ser algo leve, como una insuficiencia vascular, que los vasitos sanguíneos para la edad del paciente están muy pequeños, entonces no está oxigenando bien. Bueno, se le coloca un tratamiento con sustancias vasodilatadoras para mejorar la circulación, la dimodipina y chao pescado, nos vemos, ¿cierto? Pero de todas maneras tienen que decirle. Pues si son Los quistes aranoideos, los quistes. sí, los quistes aranoideos, bueno, algunos digamos que si crecen, pues van a correr también. Pero hay otros que solo se monitorean, o sea, se dejan ahí porque son Cuando están estables. pequeñitos, dependiendo del tipo de quiste. Pero estos son normales. No, un O quiste sea, es después de normal. cierta edad podemos, como las Cuando un quiste, entre comillas, coloco la palabra normal. ¿Por qué? Porque no es normal que tengamos un quiste.
Que ese quiste sea común y que sea benigno es otro cuento, Eso. pero lo normal que es que nosotros no tengamos ninguna masa en cerebro, Ok. ¿sí? Eso es lo normal. Ahora, puede haber unos quistes, sí, que son de crecimiento súper, hiper, mega lentos. O sea, se le diagnostica ahora al paciente y en 5 años se le toma un examen de control, una tomografía contrastada, una resonancia y está del mismo tamaño. Ah, bueno, chévere. ¿Sí? No se le hace nada, pero ya no es normal. Ok. ¿Sí? Ya no es normal. Bueno, sigamos hablando. Ah, esto todavía no.